JFD, just fair and direct. Buenos días desde jfdbank.com. Vamos a comenzar este webinario, este análisis del mercado ante la situación del coronavirus con amplios movimientos. Será un análisis como los que hemos venido realizando, pero viendo cómo la volatilidad ha aumentado muchísimo. Incluso ciertos mercados, incluso han llegado a dejar de cotizar ante ciertas condiciones extremas, como veremos en la situación del oro. Bien, veamos la situación del euro dólar como primer activo a analizar. Bien, más que una situación técnica que habría que comentar previamente, una situación más fundamental, debido a que el mercado había prestado euros y bueno, cuando una vez que cerraron esa operación llamada carry trade, es decir, entrar en activos de mayor riesgo para obtener mayores rentabilidades, en el momento que se cierran las operaciones, pues vimos esta subida impresionante de más de, de casi 300, 400 puntos. Una vez que se deshace ese movimiento, volvemos a la situación normal. Como vemos, estamos en estas zonas, en las zonas de 1,09. También por una situación bastante interesante en la cual el índice del dólar, o el dólar en general, contra los principales pares, ha ganado mucho peso y mucho valor, y esto ha hecho que se haya deshecho este movimiento. Estas pendientes, como ya hemos venido comentando, estas subidas tan violentas, estas pendientes con un grado de pendiente tan fuerte, al final suele suceder que se deshacen o en parte o en su totalidad. Bien, en este momento estaríamos viendo una formación de hombro, cabeza, hombro, que también era una figura que podemos haber estudiado antes de que sucediera, ¿vale? Estaremos viendo cómo tenemos el primer hombro, el segundo, la cabeza. Esta es una formación muy clásica que se suele dar en los mercados y que suele ser bastante interesante para poder intentar prever ciertos movimientos y tomar una posición intentando no arriesgar demasiado. Esta formación ha sido bastante clara y había que haberla previsto antes de que sucediera, ¿no? Porque es muy fácil verlas una vez que sucedan, pero tendríamos que haber previsto que el mercado, una vez que estuviéramos viendo este movimiento y viéramos los dos impulsos, el segundo es menor que el primero, que no suele ser común, es un patrón de fallo. Una vez que ya empezamos a caer, ¿vale? Estaríamos esperando a la formación del segundo hombro. En el momento en el que se forman los dos hombros y ya tenemos la figura casi realizada, es ampliamente probable que este movimiento suceda, ¿vale? Bien, vamos a estudiar ahora más en corto plazo. Vamos a borrar estos objetos, líneas, borrar, para ver si el rebote que estamos viendo puede tener cierto sentido e intentar aprovechar movimientos al alta. Por el momento vemos que la subida tiene poca pendiente. Estaríamos viendo cómo hay una resistencia que pudiéramos dibujarla, ¿vale? Veríamos con la mayor concordancia de puntos, no teniendo en cuenta ciertas dilataciones como las que vemos en esta zona. Bien, vemos que el canal bajista, o este canal el que deshacía esta fuerte subida, parece que ha pasado por encima y hemos visto ciertas formaciones de pullback que suele ser un síntoma clarísimo o muy positivo a la hora de intentar posicionarnos al alza, debido a que en el momento en el que el precio no entra otra vez en el canal previo bajista, nos da ciertas señales como para poder intentar movimientos al alza y con unos ratios de riesgo de rentabilidad bastante bajos. Mediremos la altura del canal y vamos a ver cuál es la amplitud total
del movimiento. Transportamos y estaríamos viendo cómo en estos momentos tenemos un objetivo intermedio o objetivo de ruido, es decir, el momento en el que los operadores deciden si continúan o es simplemente una salida para oxigenar ese movimiento a la baja. Si el precio continuara, estaríamos hablando que podríamos optar a niveles de 1.10, 90, 95, incluso 1.11, ¿vale? Yo en estos momentos esperaría un pequeño apoyo. Si ya hemos visto cómo el precio está alcanzando este primer objetivo, esperaría que el precio retrocediera para no tener una distancia de stop tan grande y buscar una distancia en la que nos permita tener un ratio de riesgo-rentabilidad más adecuado. En este sentido, en zonas del 1,0890 o similares, cuando el precio retroceda y vuelva a zonas un poco más alejadas de los máximos, sería un buen punto para los que quisieran intentar posicionarse al alza. Sería un movimiento relativamente interesante y con una cantidad de puntos relativamente atractiva para poder mantener unos riesgos adecuados. Bien, pasamos al IBEX. Ya vimos los movimientos muy fuertes a la baja en estos días, ¿vale? Vamos a ponerlo. Ya estamos viendo, vamos a borrar todas las líneas. Bien, esas han sido las últimas caídas. Veis las sesiones porque en cada sesión ha habido gaps. Estamos viendo cómo el mercado en casi todas las sesiones se ha abierto con una fuerte diferencia entre oferta y demanda respecto al día previo y eso al final hay que observarlo porque en muchos casos o en ciertos casos los huecos se suelen cerrar, pero si no se cierran habrá que tenerlos en cuenta una vez que el precio vuelva a pasar por ahí porque son zonas psicológicas y zonas en las que el mercado suele buscar tanto las aperturas o sea, los límites superiores e inferiores de estos gaps, ¿vale? Aquí tendríamos otro, no cerrado. Aquí vimos también otro que intentó cerrar, pero se quedó corto. En este gap sí que lo ha cerrado y hemos dejado un gap al alza en torno a los 6.280 más o menos. En estos momentos, bueno, parece que el mercado quiere reaccionar al alza. Eh, es, bueno, en estos casos, cuando tampoco tenemos muy clara dirección o hay un cierto pánico en el mercado, suele ser interesante medir con Fibonacci cuál podrían ser las posibles eh, las posibles zonas en las que nos permitirían prever cuáles son los momentos de parada o niveles en los que el precio pudiera tener mayor atractivo de atención. Bien, en estos momentos el retroceso en el que estamos situados es un 23.6, es un clásico, es el mínimo movimiento, es un momento en el que gran parte de los operadores que han podido entrar a la baja han decidido cerrar sus posiciones porque el movimiento ha sido brutal, entonces es un momento en el que hay un gran número de cierres de cortos, lo que sucede es que el precio retrocede. ¿Podemos esperar mayores movimientos al alza? Bueno, tenemos que ver si acompaña el mercado, si hay apetito por el riesgo, si el mercado entiende que esta zona de cortos ha podido ser bueno, ya cerrada y estaríamos buscando unos movimientos al alza para poder aprovechar el movimiento en contrario. Vamos a gráficos de una hora, ¿vale? Vemos una zona muy compleja, no hay una dirección clara, muchos movimientos que nos dejan ciertos gaps, como hemos comentado, debido a las aperturas dispersas que ha habido. Y estaríamos viendo cómo podemos intentar medir el movimiento correctivo que esté realizando. Bien, estaríamos viendo que tenemos un pequeño canal
Vamos a copiar. El precio sale con cierta fuerza. Parece que tampoco ni siquiera hemos hecho un pullback. Salimos del canal, hay un patrón de velas alcistas, los siguientes niveles son máximos previos, que los intenta defender, los defiende con cierta fuerza y estamos viendo si podemos alcanzar niveles superiores. ¿Cuáles serían los niveles que teníamos que vigilar? Bien, medimos este canal bajista para ver la amplitud del movimiento que podría deshacer. Y estaremos viendo cómo nos hemos quedado cortos en el primer objetivo parcial y eso es peligroso porque puede denotar una falta de fuerza en el movimiento y podemos volver a entrar en el canal previo. Ideas o sugerencias que se podrían sacar de este movimiento. Bien, no alcanzar niveles en los 7.150 puntos haría que el precio volviera a testar esta zona de soporte previo y de perforar este soporte, lo que podríamos pensar es que puede entrar en el canal bajista previo y ver un movimiento fuerte a la baja. Si conseguimos superar esta zona, tendríamos que mirar que el precio ha hecho máximos decrecientes. Esto nos puede dejar una pequeña zona de resistencias que podría el precio intentar sobrepasarla. Tampoco es muy amplia, como veis, si utilizamos la técnica de medición de amplitudes de canales, podría darle fuerza o distancia suficiente para alcanzar el nivel o sobrepasar el nivel de ruido objetivo parcial, pero tampoco podríamos llegar a alcanzar los niveles de objetivo total en unos 7.869 puntos y para ello deberíamos de crear otra nueva estructura de resistencias para poder atacar estos niveles. Bien, vamos a ver el DAX, comportamiento algo mejor que el IBEX. Estamos viendo aquí una situación parecida, el gráfico es similar, pero con un movimiento al alza bastante interesante, con, como veis en el gráfico, las velas han sido siempre cierres por encima del máximo previo. Esto nos puede hacer pensar que tras un pequeño retroceso estaríamos a punto de poder intentar atacar nuevos máximos. Los nuevos máximos situados en los 10.220. En esta altura no es una distancia muy elevada para que el precio pudiera volver a atacar. Si es que ya una vez entremos en la apertura americana, el SP500, como veremos más adelante, puede continuar con estas tendencias al alza y el mercado con un sesgo positivo en vez del sesgo tan negativo o averso al riesgo que hemos tenido en días previos. Situación en gráficos de una hora, viendo más el corto plazo, estamos viendo cómo tenemos un canal bajista, que es la última parte de los días que vimos de fuertes bajadas. También observamos ciertos gaps, pero como vemos, el DAX es más común que cierre estos huecos, pero ha dejado algunos huecos al alza que tendremos que tenerlos en consideración una vez que estemos cerca de ellos, si es que el precio intenta alcanzar estos niveles. Movimiento medido, amplitud total del canal, transportamos el movimiento. Vemos perfectamente cómo alcanza el nivel parcial. Vemos que el testeo lo realiza con varias velas. Dilata el movimiento, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Dilata el movimiento. Bueno, se ha quedado ahí. Dilata el movimiento, encuentra presión vendedora, probablemente porque fueron las últimas posiciones
que entraron fuerte con volumen, y eso siempre hay que tener muy en cuenta, las zonas previas de entrada en corto. Parece que no puede con ella, lo vuelve a testear y se queda una zona en la que se crea una zona de control en la que se empiezan a comprimir las órdenes tanto de oferta y demanda. En el caso que quisiésemos ver o observar cuál es el potencial nivel objetivo que pudiéramos analizar, estaremos hablando que el precio podría alcanzar los 10.580, 10.600 incluso. Eso sería el movimiento en gráficos de una hora, serían movimientos si no hay mucha volatilidad, a realizar en varios días, si es que el precio aguanta estas zonas y vemos que el mercado continúa a alza. Bien, situación del SP500, gráfico en 4 horas, como veis, bastante similar a los movimientos que hemos visto en Europa, con pequeñas diferencias, pero básicamente algo muy similar. En estos momentos vamos a analizarlo en 4 horas, ¿vale? Vemos cómo el mercado respeta un canal bajista muy fuerte, el mercado no se sale de sus rangos y vemos cómo el movimiento hace que al final, ya por agotamiento, porque eran niveles atractivos incluso de compra, estar pensando en un 38.2 hablando en términos de Fibonacci. Amplitud del canal. Transportamos. Vemos cómo respeta a la perfección el primer nivel parcial. Se gira con cierta fuerza. El mercado puede parecer inseguro, pero tendremos que ver durante estas sesiones cuál es la reacción, ¿vale? Porque el movimiento de corrección que realizó el SP y bueno, también el Dow han sido muy fuertes y bueno, cuando ya realizan estos movimientos es normal que estos largos se cierren y que el mercado se espere a una zona más atractiva de entrada como la que podemos observar una vez que veamos que respeta estas zonas que hemos comentado en los 2.398, 2.400. Eso sería una zona en la que podríamos pensar que podría ser un buen punto en el que podría haber entrada de largos, ¿vale? Esta es la situación que nos deja el SP. Bien, vamos a ir a un poco análisis de oro. Situación, vale, es ampliamente conocida, las noticias, pero vamos, ya venía siendo, comentado en muchos foros, incluso ya en las noticias, que se está haciendo un gran acopio de oro en nivel físico. Y esto ha sucedido que los spreads del oro se hayan ampliado, incluso se ha pensado en dejar de cotizarlo por la diferencia de precio sobre la que se estaba sobre la que cotizaba el metal dorado en mano, es decir, en oro físico, y lo que cotizaba en papel o en los mercados financieros. Viendo algunos precios en ciertas páginas, el nivel de diferencia que podemos observar es de unos $100. Estamos hablando de que una onza Troy se estaría vendiendo a unos $1.700, incluso en algunos lugares más, con lo cual ha habido cierta volatilidad. ¿Qué sucede también viendo el gráfico en diario? Vale, vimos una fuerte caída, la gente no entendía muy bien por la correlación que había respecto a la aversión o el apetito por el riesgo, pero cuando hay estos momentos tan inesperados, tan volátiles, como se diría, movimientos Black Swan, que son aquellos en los que es difícil preverlos, se rompen estas correlaciones.
Y por ello pues hemos visto que caía la renta variable, caía en el mercado del oro, incluso había también, se rompía la correlación que había habido desde hace muchísimo tiempo en cuanto a los bonos. También lo que sucedía es que el intercambio real, o sea, caía el precio del oro, pues también la entrega en físico, es decir, los intercambios entre personas de oro se estaban disminuyendo, con lo cual esto también ha provocado pues estos movimientos que podemos ver en el gráfico. Bueno, en el momento que se ha reactivado, se ha visto una diferencia bastante amplia entre el precio en los mercados de la onza Troy, como vemos aquí, que alcanzamos los 1460, 65, 70, y los 1700 que se estaba pagando en oro físico, con lo cual había una oportunidad de arbitraje relativamente interesante. Parece que, volviendo al análisis técnico, parece que hemos hecho, bueno, suelo de medio y largo plazo, que suelen ser bastante estables, pero de perderlos suele significar que estos suelos pues caen a plomo. ¿Vale? Parece que se ha sido aguantado, hemos desnudado la primera vela, como veis aquí. Esto significa que hay mucho poder comprador. Y luego ya las siguientes velas las ha desnudado, pero parecía que no era tan violento el nivel de compra. Yendo a niveles o a gráficos de 4 horas, vemos una pequeña vuelta en V, no es tan visible como en otros activos, pero sí que vemos un movimiento relativamente fácil de observar. Incluso el movimiento que realizamos ahora mismo, estáis viendo que volvemos a los niveles anteriores, es decir, un movimiento muy fuerte a la baja, una corrección y nos volvemos a situar en los niveles previos, en los rangos entre 1.500 y 1.600 y pico dólares por onza Troy. ¿Vale? ¿Qué esperamos de este movimiento? Bueno, vamos a medir el canal, vamos a transportarlo. Vamos a ver la amplitud del mismo. Copiamos, transportamos y vemos que ha deshecho toda la última zona, ¿vale? Incluso ha dilatado unos 20-30 dólares. Pasa, como veis aquí, en cuanto alcanza el nivel parcial, desnuda la vela, pero el movimiento es muy fuerte y continúa, ¿vale? Una vez que se deshacen estos movimientos, lo mejor es esperar a que el precio nos vuelva a dar una cierta formación, algún canal, ya sea al alza, a la baja, que quede resistencias y a partir de ahí pues tomar decisiones, cada una que estime convenientes. Si vemos aquí en estos momentos, si dibujásemos alguna resistencia, los canales tampoco son demasiado interesantes. Yo no vería una operación fácil o por lo menos con amplio recorrido. Esta amplitud, vamos, mira, serían como 10, 15, algo más. Serían unos 20 dólares y estaríamos también expuestos a que el precio corrigiera más, con lo cual sería bastante complejo, ¿verdad? Aquí vemos que justo coincide con el máximo previo, no sería del todo adecuado. Sí que puedes tranquilamente con un stop muy pequeño intentar aprovechar este movimiento o por lo menos el movimiento parcial, intentando mantener un riesgo ratio de rentabilidad adecuado. Bien, pasamos al Brent. Bueno, otra vez hay que comentar las consideraciones fundamentales que tiene este producto. Bueno, pues hubo una guerra entre países OPEP, básicamente entre saudíes y rusos. Bueno, al final el tiro afloja, ha resultado que ha habido una sobreproducción, el precio, vamos, ha cotizado a niveles nunca vistos, como aquellos que vimos en la guerra del Golfo. Y bueno, en estos momentos este activo, la verdad, es bastante complejo para operarlo porque al final más corto sería difícil poder obtenerlos porque el mercado está donde está, estamos en 26 dólares, 78 y tiene que estar muy sobrevendido, vamos, porque fijaros en la gráfica.
¿vale? Ya veníamos de caídas fuertes, pero bueno, relajábamos con movimientos laterales, pero estos movimientos tan fuertes, bueno, el momento en el que podamos, bueno, haya un cierto, se reactive la actividad global o se resuelva los problemas que tienen entre los principales productores, pues puede hacer que veamos un rebote muy fuerte, con lo cual cortos podría ser por resistencia principal, pero en un momento dado podríamos ver un movimiento bastante violento al alza. ¿Vale? Tampoco vamos a hacer los cálculos de los análisis de los canales porque en estos momentos nos está moviendo el mercado. Bien, esto sería un poco el análisis que vemos por el momento. Si queréis que repita alguno de los activos o tenéis alguna cuestión que queráis preguntar o cualquier otra duda, yo encantado de solventarlas. Creo que mi compañero Juan Manuel también quería comentar alguna cosa, un poco también hablando de JFD y un poco de sus características. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, ¿vale? Por darme paso. Bueno, espero a todos que hayáis disfrutado de, bueno, pues de lo que son los análisis de nuestro director para España y Latinoamérica, Ignacio Arbizuri. Y yo, pues, lo que vengo un poco a explicaros, ¿vale? Es lo JFD Invest, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, ¿vale? Aquí os lo dejo por el chat, ¿vale? Si queréis más análisis, pues tenemos, aquí estoy viendo la página web normal, JFD, ¿vale? Aquí la parte de análisis y noticias de mercado, ¿vale? Ahí lo encontráis. ¿Vale? Entonces, aquí todos los días vamos publicando diferentes análisis, ¿vale? Nos encontramos con los informes de ayer, ¿vale? Donde, por ejemplo, hacíamos una visión del oro, del SP o de la acción o del índice Hansen, por ejemplo, ¿vale? Y os vamos abriendo para que lo podáis ver. Y bueno, pues ahí podéis ver que hacemos ese comentario técnico, en este caso del oro, ¿vale? Ayer publicado a las 12:20 de la mañana, con una situación técnica, pues, donde podéis además ver los análisis en el gráfico, ¿vale? Al igual para el SP, donde marcábamos esa línea de resistencia bajista, ¿vale? Donde puede suponer un cambio de tendencia si rompiera esa línea, ¿vale? O en el índice Hansen, donde también ya está marcando ya se está marcando la línea de directriz bajista y donde, pues, ahí marcamos donde puede estar el límite del giro, ¿vale? Y aquí, pues, podéis ver todos los diferentes análisis. No sé si ubicáis que todos los lunes os llega también el informe macroeconómico para la semana, ¿vale? Que es el de perspectivas semanales. A todo el mundo que está suscrito le llega dicho informe, con un poquito la previsión que hay para la semana, ¿vale? ¿Y qué tenemos hoy? Pues mirad, el jueves, ¿vale? Aquí tenemos un poquito, pues, qué se espera para hoy con nuestro comentario. Y esto os llega a todos los clientes que habéis dado permiso para recibir este informe, os llega, ¿vale? Por email el lunes, más o menos entre la última hora de la mañana, primera hora de la tarde, ¿vale? Y el que no esté suscrito y quiera suscribirse, pues desde aquí, como digo, análisis y noticias de mercado, aquí dejáis vuestro correo y desde ahí dais permiso para que os lleguen las notificaciones que vosotros queráis. De los webinars, noticias, informe estratégico o las campañas que vayamos lanzando. Con respecto a también este webinario va a ser grabado, ¿vale? Todo se sube a nuestro canal de YouTube, JFD Español, ¿vale? Cualquiera de nuestros webinarios, tanto el de Ignacio como los míos que hacemos, o incluso David Galán y demás, ¿vale? Así que aquí os dejo el enlace al canal de YouTube por si queréis suscribiros y darle a la campanita para cada vez que subamos un vídeo, si no podéis verlo en directo o no os habéis enterado, pues el propio YouTube os
hace la típica notificación en el móvil, ¿vale? Como si fuera un WhatsApp, y os informa como JFD ha subido un nuevo vídeo, ¿vale? Y bueno, vamos a pagar un repaso rápidamente a JFD, acerca de JFD. Recordar, hoy Ignacio ha analizado pues, lo que son divisas e índices, ¿vale? Y recordar que en todos estos productos podéis operar a través de CFDs, donde recordar, aquí lo estáis viendo, no somos una entidad creadora de mercado, somos una entidad 100% DMA STP. Ahí os dejo el enlace para que lo podáis ver. Por lo tanto, nosotros no tocamos nada los precios, ni el bid ni el as, os damos los precios puros de mercado. Quiero decir más claro y más transparente que del spread nosotros no nos llevamos nada, no manipulamos en ningún momento la orden del cliente, solo nos limitamos de llevarla del punto A al punto B y para ello se cobra una comisión en los CFDs. Ignacio analizaba las divisas, trading y forex. Y aquí vamos a ver de cuánto es esa comisión para todas las divisas, ¿vale? Y aquí la podéis ver. Para las cuentas en euros cobramos por un lote entero 2,75 euros. ¿Vale? Da igual que sea el euro dólar o el euro rublo. Por cada lote la comisión es siempre 2,75 al entrar, 2,75 al vender, comisión total 5,50. Si hacéis un micro lote, un volumen de 0,01, la comisión serán 5 céntimos y medio. Si hacéis un 0,10, pues serán 55 céntimos. No hay mínimo, ¿vale? Y tendréis el spread puro de mercado. Un ejemplo, vais a ver en eurodólar spread de 0,1, 0,2, incluso a veces hasta de 0, ¿vale? Porque eso es el spread puro de mercado. Analizábamos también los índices, el oro, ¿vale? Pues en el oro y la plata es exactamente igual. 5,50 por cada lote de 100 onzas, en el caso del oro, y en el de la plata, no me acuerdo cuánto era el contrato, ¿vale? Por ahí lo vais a ver. Entrando las especificaciones del contrato, ¿vale? Lo veríais. Mirad. Mirad, en el 100 onzas en el oro y 5.000 onzas en la plata, ¿vale? Comisión de 5,50 también por lotes, hacéis un micro lote, 5 céntimos y medio. Y para los índices, ¿vale? Recordar que todos los índices con nosotros, metiendo un volumen de 1 equivale a un punto, un euro. O sea, si el DAX, el SP o el IBEX suben un punto, un ejemplo, si el IBEX se va de 7.000 a 7.001, ganáis o perdéis un euro, ¿vale? Pues cobramos una comisión de 10 céntimos al comprar y 10 céntimos al vender. Y tendréis el spread puro de mercado. O sea, comisión total por un contrato, 20 céntimos. Y no hay mínimos. Si hacéis un 0,10, que podéis operar desde un punto 10 céntimos, la comisión serán 2 céntimos. Para los que no sepáis dónde se ve la comisión, estamos en MetaTrader 5, ¿vale? Pues aquí en el historial, ¿vale? Tenéis esta ventanita de comisión, donde la podéis habilitar desde el botón de la derecha, columnas, corroborar que tenéis aquí puesto comisión. ¿Vale? Y se os muestra esta ventanita donde veréis en todo momento la comisión cargada. Como veis, no es ningún spread, es una comisión, que es siempre la misma, ¿vale? Para que sepáis en todo momento claro, transparente y fiel lo que vais a pagar. No un spread, como hacen otras entidades, otros brokers, market makers. Entidades somos nosotros, brokers son el resto. Por esto, ¿vale? Porque a veces te dicen, no, te cobro un pip en el libra dólar. Un pip que a veces es 1,3, a veces es 0,8, ¿vale? No sabe lo que uno está pagando. Y de esta manera tenéis el spread puro de mercado y la comisión de 5,50 en el caso de las divisas, que es siempre la misma, ¿vale? O 5 céntimos y medio por cada microlote. Nos preguntan que si los contratos en metales preciosos y materias primas caducan. No, Xavier, todos nuestros CFDs, sean sobre lo que sean, son sin vencimiento. Ninguno lo hacemos sobre el futuro, para que los clientes no se tengan que preocupar de vencimientos. Por lo tanto, si abres una posición en el
en el oro, en la plata o en el IBEX 35, ¿vale? Puedes dejar la posición abierta 3 años, ¿vale? Porque tampoco hay limitación en tiempo. Eso también hace una entidad DMA, no un market maker, ¿vale? Por lo tanto, podéis estar ahí todo el tiempo que queráis y sin preocuparos por los rollovers trimestrales de los futuros. Si queréis probarnos, pues, prueba demo gratuita, podéis registraros en una cuenta de MetaTrader 5 o MetaTrader 4. ¿Vale? Os recomiendo MetaTrader 5 porque MetaTrader 4 pues al final está en desuso ya y próximamente irá desapareciendo. ¿Vale? Y además, que no lo he comentado, pues alguno todavía no lo sabe, y yo creo que poca gente no lo sabe ya, sobre todo al ritmo de nivel de clientes que vamos todos los meses, de nuevos clientes, quiero decir, y es que con nosotros tenéis 0 comisiones en trading en acciones. Os lo dejo por el chat. ¿Vale? Es que con nosotros, aparte de CFDs sobre más de 1.700 productos, podéis operar en acciones al contado también. ¿Vale? Que como digo, bajo la tecnología 0 comisiones, como podéis leer ahí en la página web, que eso quiere decir que es tecnología, no tiene que ver con campañas temporales, ni que se vaya a acabar esto dentro de X tiempo, sino esto es para siempre, porque es revolución en el mercado. Y es que con la tecnología 0 comisiones, un cliente va a pagar 0 comisiones en la compra de acciones, en la venta, en la custodia, por eventos financieros como split, contra split o reparto de dividendos, pero es que tampoco vais a pagar comisión por cambio de divisa si compráis acciones, ¿vale? En otros mercados con otra diferente moneda, como comprar acciones en Estados Unidos, en Suiza, en Reino Unido, ¿vale? Esta comisión no vais a pagarla en acciones al contado, pero tampoco en ninguno de los productos que cotizan en otra moneda. O sea, si compráis CFDs de índices, de divisas, de ETFs, ¿vale? Todo va sin comisión por cambio de divisa. O si compráis eurodólar, ¿vale? Y os animo a que probéis la cuenta demo, ¿vale? Como decía, os lo dejo directamente en el chat también, ¿vale? Os recomiendo muy mucho MetaTrader 5 más que MetaTrader 4. Rellenáis vuestro email y poco más. Y os deja elegir hasta el saldo de la cuenta demo para que podáis probar todo. Además, la cuenta demo no caduca. Además, no lleva ninguna limitación sobre MetaTrader. Y otra cosa más importante, damos o regalamos en tiempo real en todos los mercados, ¿vale?, en los que trabajamos, o sea, en acciones al contado de España, Europa y Estados Unidos. Los CFDs sobre más de 1.700 productos, todo va en tiempo real, gratis, ¿vale? Y esa cuenta demo ya lleva tiempo real, para que lo aprovechéis. Así que eso es un poquito JFD, ¿vale? JFT, just fair and direct.